Bueno, este es el tercer módulo de la clase de la segunda parte de la clase de transmisión del curso de mecánica aplicada de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata. Vamos a compartir la presentación y a continuar, primero recordando que los módulos anteriores incluyen el análisis de lo que respecta a la capacidad, manejo de lastres, colocación de rodados, de los primeros dos diseños básicos de tractores, sobre tres que vamos a mencionar. El primero de todos fue el tractor bajo el acrónimo Two Wheel Drive, 2WD, es decir, un solo eje motriz, o si quieren, dos ruedas motrices, como generalmente se lo menciona. El segundo diseño básico, basado en la transmisión, es el que lleva el acrónimo FWA, Front Wheel Assisted, tracción delantera asistida. Hablamos de sus características, manejo de lastres, problemas de funcionamiento y atención particular a lo que significa el avance cinemático en el tren delantero de ese diseño. Y por último, tenemos el tercero y último de los diseños básicos de tractores basados en su transmisión, que corresponde al que lleva el acrónimo de, vamos a poner esto en pantalla un poco más grande, de presentación. Y entonces, esta se identifica como 4WD, se identifica formalmente, y está esto en todas las normativas internacionales, como doble tracción, haciendo mención nuevamente a que el diseño anterior, el tractor de tracción asistida, generalmente a nivel comercial, sobre todo quien corporativamente está del lado de la venta de ese tractor, lo va a mencionar también como doble tracción, pero la diferencia es muy grande en cuanto a que en este diseño, que son de por lo menos 4 ruedas motrices, es decir, los dos ejes son motrices, pero los dos ejes portan el mismo tamaño de rueda. Entonces, normalmente este diseño de tractores, la primera diferencia grande que vamos a tener en lo que hace a lo operativo, es que aquí no se conecta y desconecta la doble tracción, sino que constantemente está conectada, constantemente los dos ejes motrices están conectados y normalmente no hay forma de desconectarlos. Primero y fundamentalmente porque aquí no es necesario tener un avance cinemático, porque este tipo de tractores realiza el giro, da la vuelta, gira, con una dirección diferente. Ya aquí es el primer diseño que no se utiliza la dirección Ackermann. Las ruedas no modifican su posición respecto al chasis. Lo que pasa es que el chasis mismo articula al medio. Es como que un tractor delantero llevara de tiro un acoplado trasero, pero ese acoplado, que viene siendo la cola del tractor, tiene a su vez tracción. Entonces son dos ejes que traccionan por igual, y si el tractor cumple, y es lo más frecuente que lo haga, con que la distancia del eje al centro del pivote sea idéntica, estos tractores siempre, el rodado trasero va dentro de la huella del rodado delantero, cuando va derecho y cuando va girando. Entonces eso hace una gran diferencia, donde para doblar no necesita que un eje tenga avance cinemático, y para traccionar, de alguna manera, tampoco tiene un avance cinemático, porque la situación es hacerlo a la misma velocidad. Por supuesto que tener un tractor nomenclado así, doble tracción, porque sus ruedas son iguales en ambos ejes, no exactamente tiene que ser siempre articulado, como era la diapositiva anterior, sino que a veces aparecen diseños de tractores con una adaptación muy fuerte a cultivos en línea, como este, donde el tractor es rígido, pero sin embargo, teniendo una muy buena trocha, o sea, la distancia entre ruedas es realmente grande, y eso hace que aparezca, con la dirección Ackermann, la posibilidad de girar
Es un diseño bastante particular, un tractor muy ancho, que como está muy separado el rodado delantero del chasis del tractor, aquí lo estamos viendo, esta separación permite que la angulación de las ruedas de adelante sea suficiente para tener un buen radio de giro. No es lo más frecuente como diseño, el tractor de doble tracción en el mundo sigue siendo esencialmente sobre el diseño de chasis articulado, o tractor articulado, como llamamos en Argentina. Aquí tienen un ejemplo más detallado del tractor anterior. Este es un tractor four-wheel drive, este es un tractor de dos ejes motrices iguales, pero que está resuelto con dirección Ackerman. No es la mayoría de los diseños. Esta es otra variante de un tractor de chasis también rígido, un tractor que sigue teniendo dirección Ackerman, y sin embargo, dándole también una buena trocha. Este diseño de tractores, que está basado sobre un viejo diseño de Mercedes-Benz en Alemania, el MB Track, este tractor también es de 4 ruedas motrices iguales, pero sigue manteniendo la dirección Ackerman. Tampoco es el más frecuente de los diseños, sin embargo son muchas las firmas en el mundo que tienen esta oferta. Entonces, la doble tracción de ruedas iguales, mayoritariamente y sobre todo en el país, es el tractor articulado. Es el tractor que para girar no usa la dirección Ackerman, sino que se parte al medio, vamos a decirlo. Es decir, el chasis son dos chasis, uno delantero y otro trasero, que son articulados por un cilindro hidráulico. Este es el tipo de tractor donde es bastante frecuente que estos tractores se utilicen en la gama alta de potencia. Este tipo de tractores hoy está llegando a los 500 CV de potencia, y hay toda una gama desde los 250 caballos hacia adelante, más o menos, va a aparecer en el mercado este tipo de tractor. Dada la gran potencia que tiene, y dado que el diseño lo permite, estos tractores generalmente no portan 4 ruedas, sino terminan portando 8 ruedas, ¿no es cierto? O sea que es bastante frecuente que estos tractores trabajen con ruedas duales siempre, para poder transmitir toda la potencia al piso y lograr una buena eficiencia atractiva naval. Ahí tenemos un detalle de cómo se produce el direccionamiento del tractor articulando. En la imagen de arriba, el tractor tiene una parte delantera con un eje delantero, una parte trasera con el eje trasero, y en la posición esa va en línea recta. Cuando necesita girar, el cilindro hidráulico actúa, y entonces de alguna manera quiebra, produce una angulación entre el tractor y lo tirado, y entonces el tractor gira de esa manera. Hay dos diseños básicos de tractores articulados que tienen mucho que ver con las ventajas en el mantenimiento. A veces se aprovecha un grupo motor, caja de cambio, que algún proveedor lo vende en un solo paquete. Por ejemplo, un grupo motor, caja de cambio de un camión, de un motor y caja de cambio que va a un camión, a veces puede llegar a ser utilizado así como está para montar un tractor articulado, a donde la variación entre par motor y régimen, que es necesaria bajarla en un tractor, por supuesto, a un régimen mucho más bajo, para tener más par, se hace con el resto de la transmisión. En esos casos terminamos con un conjunto motor, caja de cambio, que está en un solo bloque. Eso hace que, si por alguna razón un articulado quema un disco de embrague, quemar disco de embrague se le llama a el deterioro de un disco de embrague, que se produce cuando el esfuerzo que se pretende hacer puntual supera la capacidad del embrague para transmitir la potencia. Entonces el disco de embrague gira por algunos segundos en falso, y levanta tal temperatura que el material del cual está compuesto se cristaliza. Una vez que eso ocurre, se comporta el embrague como que fuera un vidrio contra un vidrio. Nunca va a lograr adherencia para transmitir potencia. En ese caso, hablamos de tener que cambiar un disco de embrague. Realmente el monodisco seco, como suelen usar mayormente los tractores.
el disco en sí no es una cosa costosa. Ahora el problema es que cuando el motor está unido en un solo bloque a la caja de cambio, es necesario separarlo en dos. Como se suele decir en lenguaje de mecánico, hay que partir el tractor al medio para ir a buscar ese disquito de embrague y cambiarlo, reponerlo por otro. El solo hecho de partir al medio un tractor tan grande como suele ser el articulado, es realmente toda una obra de ingeniería para hacerlo a campo. Donde a veces hay que hacerlo, digamos, no se puede trasladar un tractor que no tenga embrague eventualmente hasta un taller. Entonces eso realmente complica la vida y por lo bajo se van a ir, no sé, 2, 3 días de trabajo. Y yo recuerdo siempre la misma tontería. Los tractores se los rompen cuando están trabajando. O sea, los tractores se los rompen cuando los estamos necesitando. Cuando estoy en plena tarea y bueno, y me apura la lluvia y el tiempo, ahí se rompen los tractores. De modo que el tiempo de reparación de un tractor es un factor muy importante en la capacidad de producción de un tractor. O sea que tenemos articulados que tienen unida la caja de cambio en un solo bloque a el motor y dificulta el recambio del disco de embrague, que por otro lado es un mantenimiento bastante frecuente, el de un tractor articulado, tener que hacer el recambio del disco. ¿Por qué? Porque el tractor articulado es un tractor de alta eficiencia. Si lleva 8 ruedas, si las 8 ruedas están infladas a la presión correcta y las 8 ruedas son iguales, es el diseño de tractores que puede llegar a tener mayor eficiencia tractiva global. Es decir, que la barra de tiro puede realmente recibir la potencia del motor y transmitirla con una eficiencia total, potencia a la barra dividida la potencia del motor, que puede arrimarse a lo que es el 80% de eficiencia, es decir, limitar las pérdidas solamente al 20%. ¿Qué quiero decir con esto? Para decirlo en lenguaje de campo, y parece que las ruedas estuvieran clavadas al piso. Es decir, es un tractor que cuando tiene un patinamiento elevado puede estar entre el orden del 3 al 4%. Es realmente infrecuente que el patinamiento en estos tractores sea superior. ¿Por qué razón? Por la altísima eficiencia tractiva, por la cantidad de superficie del rodado sobre el piso y porque todos los rodados son iguales, de modo que puede transmitir mucha potencia sin necesidad eventualmente de tener demasiado peso tampoco. Esa eficiencia tractiva global, recordemos que en el primero de los diseños que hablamos estaba en el orden de 0,6, o sea, un 60% de potencia transmitida en la barra de tiro. En el segundo diseño que hablamos, el de tracción delantera asistida, el FWA, ahí podíamos arrimarnos al orden de, bueno, un 66% de eficiencia. Y en este caso estamos hablando de arrimarnos a un 80% de eficiencia, siempre para las mejores condiciones de trabajo. De modo que quiere decir que si yo tengo un tractorista poco juicioso, un tractorista nuevo, un tractorista no experiente, un tractorista nervioso que ve cada vez que para con un equipo, en lugar de desclavarlo, salir de la zona trabajada, ir hacia atrás, hacer un rulo, volver a darle la velocidad de trabajo y recién luego bajar la máquina, que es lo que debería hacerse para que el tractor sea sometido nuevamente a un esfuerzo gradual hasta llegar al esfuerzo que estaba tirando, todo esto lleva cierto trabajo. Un tractorista a veces puede querer salir clavado tal y como está, y en ese caso, la frecuencia de quemar un disco de embrague, haciendo esa maniobra irresponsable, en un tractor articulado es mucho más grande. ¿Por qué? Porque el tractor de un eje motriz no puede seguramente hacerlo, va a quedar patinando, de alguna manera el tractorista está obligado a salir y hacer esa nueva entrada razonable. El tractor articulado puede llegar a salir por su gran capacidad de tracción, pero también puede quemar el embrague, que es el cuello de botella que va a tener una maniobra tan irresponsable como salir andando con un equipo clavado. ¿Por qué? Y bueno, porque ahí aparece una nueva fuerza, que cuando está trabajando no existía, que se llama inercia. Y en todo caso, esa inercia que aparece y necesita vencer el tractor, muchas veces es la suficiente para quemar un disco de embrague. De modo que yo diría, conclusión de esto, sentar en un articulado un tractorista experiente, un tractorista juicioso, y si tengo uno nuevo que no lo conozco o está aprendiendo,
mandarlo al tractor de menos eficiencia, porque en todo caso el tractor se va a quedar patinando y no se va a mover, y no se va a quemar un disco de embrague. Que en este caso, cierro entonces, todo esto gira alrededor de que cuando la caja de cambio está unida en un solo bloque al motor, en cualquier tractor, eso hace que quemar un disco de embrague, al querer reponerlo, y sea una tarea de quebrar el tractor en dos, que se nos come 3 días de trabajo por lo bajo. Aquí aparece un diagrama fantasma de lo que es la transmisión de un tractor articulado, donde, a ver si podemos manejar el marcador, aquí está el motor, y luego, y a muy buena distancia, fíjese que aquí está la caja de cambio. Por lo debajo, lo que se ve es el eje delantero, el eje delantero con el diferencial delantero y los mandos finales delanteros en este paquete. Pero vuelvo, motor, fíjese que hay un cardan, y luego de ese cardan está la caja de cambio, ¿de acuerdo? Y luego sale movimiento por un cardan para la toma de fuerza, toma posterior de potencia, y otro cardan por debajo con movimiento para el diferencial trasero. ¿De acuerdo? Entonces, esto aquí es caja de cambio y también caja de transferencia. Llega el movimiento del motor y sale para el cardan para el diferencial del eje delantero, el cardan para el diferencial del eje trasero, y de acá arriba sale el cardan para la toma posterior de potencia. ¿Estamos hasta allí? Fijarse entonces que si este tractor articulado, por las razones y con la frecuencia que decíamos algo superior a otros diseños, quema un disco de embrague, el embrague está exactamente ahí, está en el extremo del cigüeñal. El cigüeñal del motor tiene dos extremos, el de adelante lo llamamos el de la distribución, allí se distribuye el movimiento para todos los mecanismos que existen en el motor, y el otro extremo posterior de ese cigüeñal lleva un volante de inercia, una masa muy grande, a donde se aplica el embrague, de modo que, fijarse que acá no hay que partir el tractor al medio, acá sin desarmar nada, por debajo entra el mecánico, por debajo entra el mecánico. Siempre pienso que si es chiquito y petizo mejor, le es más cómodo. Por debajo entra el mecánico, saca este cardan, se baja este pequeño cardan que está acá, y simplemente saca el chapón que cierra. Aquí no hay fundición, esto es una chapa que cierra el embrague, se quita el disco de embrague, se pone el nuevo, se pone el cardan y a trabajar otra vez. Yo en un tractor articulado, con la caja de cambio separada, como es este caso, y suelen ser muchas marcas que lo tienen, he visto cambiar un disco de embrague en 1 hora. En 1 hora el tractor sigue trabajando, y la diferencia es muy grande con aquellos 3 días que nos va a llevar, decíamos, un tractor cuando hay que partirlo al medio. ¿De acuerdo? De modo que aquí la separación de la caja de cambio se puede hacer, y tiene flexibilidad en el diseño, porque el articulado se construye sobre chasis, 2 chasis. El chasis es, digamos, una estructura resistente, reticulada, es decir, 4 fierros bien soldados, vamos a ponerlo así, sobre los cuales luego se montan los ejes, el motor, la caja. Entonces da flexibilidad. Cuando el tractor es monobloc, cuando el tractor tiene motor, caja de cambio y toda la transmisión unida en un solo bloque, ese tipo de diseño de tractor no lleva chasis. Suena bien, digamos, todo en un solo bloque. De modo que el cárter del motor, los cárteres de la transmisión, digamos, cárter es el recipiente que contiene el aceite para que dentro se mueva la transmisión. Todos esos cárteres están reforzados, son de fundición, tienen costillas, de modo que hacen de estructuración del tractor. Sobre esos cárteres van los ejes, va la caja de cambio, va el motor, pero todo en una sola pieza. Hasta ahí todo bien. El tema es que cuando alguien dice, cambiemos la caja de cambio de uno de estos tractores, es necesario rediseñar, a veces todo. Me refiero a que está la distancia justa para una caja de cambio determinada. Si queremos una caja de cambio que tenga, no sé, 10 centímetros más, 5 centímetros más, es necesario rediseñar todo el tractor.
¿Por qué? Porque todo es una sola pieza. De modo que hay que empezar por el tema de ir a hacer las moldes para la fundición. Eso desde el punto de vista industrial es realmente muy costoso y es de alguna manera una forma de ralentizar potenciales cambios de un tractor. Cuando los tractores usan chasis y no son solo los articulados, hace unos años se ha vuelto a utilizar chasis o medio chasis en tractores de último diseño. La gran ventaja que se esgrime sobre esto es que le da al fabricante flexibilidad. De modo que con un solo chasis, él puede sacar varios tractores de diferente potencia y con diferentes cajas de cambio, porque simplemente como hay espacio de caja de cambio y motor, hay lugar para esos 2 centímetros, 5 centímetros, 10 centímetros de diferencia que pueda haber entre una caja y otra, no hay problema. Se harán un par de agujeros nuevos sobre el chasis para montar la caja chica en unos y la caja grande en otros. La vuelta a la utilización del chasis y hasta ahora la inevitable utilización del chasis en lo que hace el diseño articulado, le da fundamentalmente flexibilidad industrial. El fabricante puede cambiar partes de la transmisión sin tener que hacer demasiados cambios en la línea de producción. Gran diferencia entonces en que motor y caja vengan en un bloque o que motor y caja vengan separados, como es este caso. Fíjense que aquí hay un ejemplo donde el motor viene con la caja de cambio adosada, en un solo bloque. Y luego, claro, hay una caja de transferencia, hay un nuevo mecanismo de transmisión que aporta pérdida también a la transmisión. El diseño anterior era la propia caja. Aquí aparece el motor, la caja de cambio, la caja de transferencia, y de ahí saca movimiento para el eje trasero y para el eje delantero. Fijarse que eje delantero, eje trasero. Además, este tractor tiene dos ejes, los amarillos, que van a dos tomas de fuerza. La toma posterior de potencia, que es muy frecuente entre nosotros, y en este caso hay una toma delantera de potencia. Esto es típico en un tractor del tipo que lleva no un 3 puntos trasero para enganchar las máquinas, sino un 3 puntos también delantero, como que empuja una máquina y tracciona a otra. Y eventualmente las dos pueden necesitar asistencia de la toma de potencia. Pero cuando este tractor quema el embrague está situado aquí. De modo que aquí estamos dentro del rango de tractores que hay que partirlos, como dice el mecánico, hay que separarlos en dos partes para cambiar un disco de embrague, que está aquí dentro, y luego volver a unir esas dos partes. Un trabajo que insisto, por lo bajo, y se va a comer 3 días a campo, sobre todo con las dificultades que eso tiene. Embrague de difícil recambio es un factor de mucha importancia en la utilización agrícola de los equipos, y que más de una vez, desde el diseño industrial, a veces no se lo piensa. ¿Cómo es la distribución de peso de estos tractores de 4 ruedas motrices, de 2 ejes motrices iguales, como quieran llamarle, 4WD, 4-wheel drive, este tractor articulado para llevarlo sobre este diseño en el lenguaje más argentino del asunto? Estáticamente el tractor tiene mucho peso adelante. ¿Por qué? Mire, el fabricante hace todo lo que puede. El 70% del peso se lo coloca adelante. No puede más. Digamos, los viejos diseños de tractores articulados tenían sobre el eje trasero los tanques de combustible. Cosa que viene muy cómodo, porque realmente el eje trasero está absolutamente despejado. Acá arriba no hay nada. Acá sacan un tornillo más y se cae. Ha dejado el mínimo de peso del eje atrás, que corresponde solo a la transmisión, que llega hasta el eje trasero, y ha puesto la cabina, el motor, toda la transmisión del eje delantero, los tanques de combustible, el propio tractorista, todo está en el eje delantero. ¿Qué hace eso? Y bueno, que el 70% en un diseño actual de tractores del peso estática, tractor parado, pesado la báscula,
el 70% del peso recae adelante. Y solo el 30% restante cae en el eje trasero. ¿Cuál es el ideal dinámico que se pretende? Y si yo tengo dos ejes iguales, y si tengo 4 u 8, frecuentemente, ruedas iguales, se van duales, bueno, yo necesito repartir el peso en ruedas iguales. Vamos a ver, la capacidad de tracción de un eje va a estar en función de la superficie de apoyo del rodado sobre el suelo. Para buscar, ¿qué? Adherencia. ¿Para qué? Para que no patine. De modo que cuanto más superficie de apoyo haya, es decir, la rueda sea más alta o sea más ancha, son las dos formas de tener más superficie de apoyo, bueno, el tractor va a poder tirar más fuerza. Pero el factor número 2 es el peso. De modo que el eje de los dos ejes de los tractores articulados tienen ruedas iguales, 4 u 8, hasta ahí se cumple, pero la segunda parte es necesario que los dos ejes tengan el mismo peso. Entonces sí, si la superficie de apoyo es igual y el peso que recibe normal es igual, indefectiblemente los dos ejes van a hacer la misma fuerza. Eso es lo ideal. ¿Por qué? Porque entonces cada uno de los diferenciales del eje delantero y del eje trasero van a tener que hacer exactamente la mitad del par motor del motor. Exactamente la mitad de la fuerza que la transmisión está llevando a cada eje. Mitad y mitad. Todo que un diferencial, trabajando así, reparte, los dos diferenciales son siempre iguales, reparte justo la mitad de la fuerza, de modo que están cargados de una forma racional. ¿Qué pasa realmente dinámicamente cuando está trabajando? Que no se cumple esto. Y cuando está trabajando, por poner una cifra redonda para que la recordemos, y un poco se invierte el peso estático. Es decir, que el tractor pasa a tener adelante, porcentualizado, el peso estático es el mismo, no se alivianó de adelante, pero se carga tanto el eje trasero por esta carga dinámica que hemos mencionado, por esta carga vertical que hace la herramienta que estamos tirando, por esta succión vertical que tienen las herramientas de labranza, para no hundirse se apoyan en la barra de tiro del tractor, esas cargas que aparecen cuando estamos traccionando una máquina, son tan importantes, porque estamos hablando de altas potencias, son tan importantes que porcentualizado el peso del eje trasero pasa a ser el 70%. ¿Qué quiere decir esto? Que si las superficies de apoyo son exactamente iguales, porque las ruedas son iguales, en tracción asistida esto no se cumplía, acá sí, las ruedas son iguales, pero, y ahí está siempre el pero, el peso en el eje trasero de estos tractores suele ser mucho más importante que el peso final trabajando en el eje delantero. Conclusión, los dos diferenciales no van a trabajar con el mismo esfuerzo. El diferencial delantero va como aliviado, hace solo, pongamos una relación directa que no me consta, pero vamos a suponer, hace algo así como el 30% de la fuerza, cuando el eje trasero en realidad, dado que las superficies son iguales, pero el peso es del 70%, y hace como, tampoco es lineal, me consta, pero como el 70% de la fuerza lo va a hacer el eje. Algunos trabajos de campo muestran que esto llega a veces al 80%. Es decir, gente se ha tomado el trabajo de medir cómo está repartiendo el motor, el par motor, y llegan a la conclusión que en la peor de las condiciones, hasta el 80% del esfuerzo total que los diferenciales hacen, lo hace el diferencial trasero. Punto, ensayos de campo muestran eso. Por otro lado, experiencias desde el sector industrial muestran que cuando un concesionario, un mecánico, abre un diferencial trasero y uno delantero para ver cómo está, buscando roturas o porque se rompió directamente, bueno, ese diferencial que se rompe en este diseño de tractores es hasta lo que llevo de vida, el 100% de los casos, sobre el diferencial trasero. Y en el mismo periodo de tiempo no tengo visto jamás que por razones de trabajo, y no por fallas de fábrica, lógico, no por defectos en el propio diferencial, sino por desgaste de trabajo,
nunca he visto hasta el día de hoy que se rompa un diferencial delantero de un tractor articulado. Vamos hasta allí. Por otro lado, si se desarman después de ciertas cantidad de horas los dos diferenciales de un articulado, aunque no se haya roto ninguno, el desgaste, el dipping o marcas del desgaste de los dientes de un diferencial van a aparecer sobre el diferencial trasero, y no he visto jamás que aparezcan signos de desgaste por esfuerzo excesivo en un diferencial. Digamos que aquí coincide, digamos, desde la deducción, coincide desde la inducción, por viejo simplemente, que los diferenciales que van sufriendo son los diferenciales traseros. Me faltaría un aval más, que ya cité al principio. El fabricante no es casualidad que en la parte de atrás no coloque nada, absolutamente nada, cuando sería muy cómodo eventualmente colocar los tanques de combustible, que no son chicos los tractores. Sin embargo, lo deja absolutamente descubierto y nos entrega un tractor que estáticamente tiene todo el peso que puede tener adelante. Así todo, a la hora de trabajar, sigue cargándose más el tren trasero. El último aval que se me ocurre pasa por el lado de otro defecto de este diseño, que es que generalmente llevan 8 ruedas. Y generalmente hay un desgaste diferencial de esas ruedas. El rodado que más se gasta es el rodado trasero. Analicemos por qué. O sea, ustedes agarran un articulado viejo, las ruedas agrícolas normales tienen tacos de 4 centímetros de alto, y comienza con 8 ruedas de 4 centímetros de taco. Al cabo de una cantidad de horas, ustedes van a medir esos tacos y van a ver que en algún momento los tacos de adelante de repente tienen 3 centímetros y los tacos de atrás ya están por debajo de 2 centímetros. Es decir, el rodado trasero, a correctas condiciones de inflado, de colocación, ¿no? Es decir, descarto otros problemas que pueden dar un síntoma similar. Si todo está bien puesto, si las ruedas están bien infladas, el rodado trasero se va a gastar más rápido que el rodado delantero. Este diseño, dijimos, no tiene avance cinemático. O sea que desde la caja de cambio o desde una caja de transferencia sale en la misma frecuencia de giro, que era velocidad angular, hacia adelante que hacia atrás. La misma. A diferencia del tracción asistida, que tenía más vueltas para adelante porque las ruedas son más chicas, y encima le daban un poquito más para que tuviera avance cinemático. Este diseño de tractores no tiene la posibilidad de colocar o sacar la tracción delantera. Va siempre está colocada. ¿De acuerdo? Las ruedas tendrían que tener el mismo régimen las dos. ¿De acuerdo? De modo que, si yo mido el patinamiento por eje, el patinamiento en los ejes tiene que ser lo mismo. Si bien las ruedas de la izquierda pueden patinar distinto de las derechas, sí, puede pasar, cuando hay distinta condición del suelo de un lado o del otro. Por eso siempre hay que medir las 4 puntas de eje cuando se mide patinamiento en este diseño. ¿Por qué? Porque tiene un diferencial cada eje. De modo que el diferencial puede diferenciar movimiento hacia un lado u otro, y hacer que una rueda gire más rápido que la otra, y eso va a ser patinamiento de una rueda respecto a la otra. Lo que no puede ser que el promedio de patinamiento de los ejes sea distinto. ¿Por qué? Porque lo que permite girar distinto la rueda es el diferencial de cada una. Pero la caja de transferencia no puede hacer que un cardan vaya con más frecuencia de giro que otro. Cada cardan que sale de la caja de transferencia tiene que salir con el mismo régimen. Por lo tanto, a ruedas iguales, tenía que darme la misma velocidad tangencial en los dos ejes siempre. ¿Estamos todos de acuerdo? Todo esto se va a cumplir en la medida que las ruedas tengan el mismo diámetro. Porque la frecuencia de giro o velocidad angular va a ser la misma, pero si hay una rueda con más diámetro que la otra, ¿de acuerdo? Frecuencia de giro por el diámetro de la rueda, me va a dar una velocidad tangencial, velocidad periférica, velocidad de avante, en metros por segundo, en kilómetros por hora, como quieran, diferente. Es decir, que cuando el rodado trasero, después de cierta cantidad de uso, se gastó más que el delantero, el tractor va a crear, inventar, va a aparecer un avance cinemático. ¿Cómo? Sí, porque si la frecuencia es igual, pero la rueda de adelante tiene más diámetro, la rueda de adelante se va a querer llevar a la carga al eje de atrás.
y le va a costar. O sea, aquí ha aparecido un avance cinemático porque le hemos puesto una rueda más grande adelante, de modo que cuando da una vuelta a la rueda de adelante, avanzó más espacio que cuando da la misma vuelta a la rueda de atrás. ¿Por qué? ¿Y porque tiene 2, 3 centímetros menos? Sí, sí, pero estamos hablando de una rueda que tiene más de 1,80 m muchas veces. Estamos hablando de una rueda que tiene mucho diámetro, de modo que unos pocos centímetros termina dándonos una diferencia cinemática. ¿Sí? ¿Qué pasa con el tractor en esas condiciones? ¿Qué síntoma va a tener? Y probablemente se caliente la transmisión. Toda la transmisión va a tener lo que se llama win-up, se llama los gringos, win-up, que es una sobrecarga de la transmisión porque un eje quiere arrastrar al otro. Lo mismo que pasaba en la tracción asistida cuando el suelo estaba duro. En ese caso, el síntoma que va a ver el usuario es que se calienta la caja de cambio, se calienta. Y generalmente se le echa la culpa, oh, la transmisión se está por romper, le falta aceite. No, no es nada de eso, se ha creado. ¿De acuerdo? Y eso es un problema. De modo que, ¿cómo se soluciona? Cuando se cambia rodado en articulado, que habría que cambiarlo todo de una, a la pucha. 8 ruedas, cambiarlo es una muy mala noticia para el usuario, cuando el técnico se la tiene que dar. Mire, habría que cambiar las 8 ruedas. O eventualmente dejar las ruedas más gastadas como ruedas duales para el otro eje, no sé si me explico, combinando y tratando que las 4 ruedas de más diámetro se repartan, una en cada eje, y se use la detrás como gemela. Entonces puede haber vueltas. Si están muy gastadas, bueno, hoy día se lo deja para un carro granelero, pero el tema es que hay que vigilar que no creemos una diferencia cinemática que no existe, y es una de las problemáticas de este diseño. En cuanto al manejo del lastre, por supuesto, de los números sale una deducción muy clara. Hay que tratar de quitarle carga dinámica al eje trasero. Hay que hacer al revés de lo que hacemos con un tractor de un eje motriz. En un tractor de un eje motriz queríamos dejarle adelante solo el 15% del peso. Y el 85% al eje de atrás porque es el único eje motriz. Hay que hacer exactamente al revés. Habría que sacar toda la carga dinámica posible, poner la barra de tiro baja, la barra de tiro corta, todo lo que podamos hacer para descargar el eje trasero, porque es el diferencial que vamos a romper. Exactamente al revés que el primero de los diseños básicos que hablamos del manejo de. Ahí tenemos otro diagrama que nos muestra nuevamente un tractor donde tiene separada, aquí lo vemos, la caja de cambio del motor y permite un rápido recambio. La prestación de estos tractores, dijimos, eficiencia atractiva global, está aproximándose en las mejores condiciones de trabajo a 0,8. Es decir, un 80% de la potencia del motor puede llegar a ser transmitida a la barra. El manejo del contrapesado, lo mencionamos, exactamente al revés de un tractor de eje motriz, es decir, aumentar responsabilidad del tren delantero para una mejor división del par motor. Importante, ¿cómo es el anclaje de las duales? ¿Cómo es el anclaje de las duales? En función de la colocación del mando final. Eso me parece importante. A mí me faltó, respecto al concepto anterior, una aclaración más. Como yo no he aprendido a editar, perdón, pero lo vamos a meter acá. Otra problemática que puede haber con el tractor articulado es que, decíamos, el desgaste diferencial de las ruedas nos puede provocar una velocidad diferencial. También nos puede provocar una velocidad diferencial cuando las ruedas cambian de diámetro por otra razón que no sea el desgaste. ¿Y cuál es esa? La presión de inflado. En la Argentina pasan los años, pero seguimos usando el 100% de la oferta de recambio de rodado, vamos a ponerlo así porque a veces entran de afuera con el tractor mismo importado ruedas radiales, pero el 100% de la oferta nacional sigue siendo ruedas de carcasa diagonal. Son ruedas que son flexibles, que no tienen una banda de acero como las radiales,
De modo que el sobreinflado, por poco que sea, hace que la rueda aumente el diámetro. 5 libras más, 5 libras menos de la presión de inflado, provocan varios centímetros de diferencia en el diámetro total de la rueda. Se levantan los tacos de su borde, se apoyan en una franja más chica en el medio, cuando tengo exceso de presión, y eso hace que tenga una rueda muy ancha, pero que está apoyando menos superficie. Y para apoyar menos superficie, ha levantado los laterales de los tacos. Al levantar los laterales de los tacos, no hay otra que ha aumentado el diámetro total de la rueda cuando está funcionando. Entonces, un articulado lleva normalmente 8 ruedas. Ya más excepcionalmente puede llevar 12, puede llevar 3 ruedas por punta de eje, en algunos casos. Pero pongamos que 8 ruedas es lo normal. Controlar la presión de 8 ruedas, donde en todo caso las 4 de afuera es relativamente fácil, las ruedas de los tractores llevan agua. Hasta el día de hoy no he visto a alguien que tenga un manómetro para medir la presión de la rueda que soporte el agua. Entonces todo gomero y todo usuario que tenga un manómetro no va a querer que se moje porque lo arruina. De modo que tiene mucha precaución de colocar la válvula exactamente arriba, en la posición vertical, porque ahí queda una cámara de aire. Hay que dejar salir un poco de aire, porque sale con agua, parece un aerosol primero como sale. Cuando sale aire seco, recién ahí puedo colocar el manómetro y medir. Y enterarme si la presión es la correcta, o tengo que subirla o tengo que bajarla. Descrito esto que fuere, imagínense que hay que hacerlo, y para poner la válvula hacia arriba, necesitamos 2 personas. Uno que esté abajo mirando cómo está la válvula, y un tractorista arriba para que le diga, poquito para adelante, poquito, no, te pasaste, poquito para atrás. Después de toda esta descripción, que son varios minutos, mediré la presión de una rueda. ¿De acuerdo? Me faltan 7. Me faltan 7. 2 operarios le va a llevar capaz, no sé, 20 minutos, media hora, porque encima el panorama se complica cuando la dual, la de adentro, gemela, yo voy a ver dónde está el piripicho de la válvula, y lógicamente me va a costar verla, me va a costar ingresar con el brazo. O sea, esto es una operación engorrosa. Resultado de esto, rarísimo que alguien mida la presión de la rueda. Uno se los pregunta en una reunión de tractoristas, de usuarios, y dice, ¿usted sabe la presión de las ruedas? A mí me han contestado cosas tan simpáticas como, sí, dice, 18 libras, ajá, ¿la midió? No, la que dice el manual. Bueno, pero el tema no es que esté escrita en el manual, tiene que estar en la rueda que vos tenés en el tractor. ¿De acuerdo? Entonces, generalmente, no, pero la última vez que se reparó o cuando las montamos, es problema del gomero. El gomero hace algo muy particular. El gomero tampoco quiere cagar el manómetro. Así que el gomero generalmente le pega un par de golpes y su oído, avesado y entrenado, le dice, ya está. ¿A qué voy a medir? Ya está. Ahora, la duda siempre va a estar. Y el gomero, ante la duda, siempre va a optar por sobreinflar las ruedas. ¿Por qué? Porque si la presión que le pone es muy baja, sabe bien que la rueda se puede girar. La presión de inflado es lo único que deja quieta la rueda contra la llanta, el neumático contra la llanta, no está atornillado, está suelto, se monta a presión. De modo que si la presión es baja y el tractor hace mucha fuerza, el neumático se gira sobre la llanta. La válvula se degüella. Y una rueda que lleva 500, 600 o 700 litros de agua, yo tengo que esperar, graciosamente, que por ese agujerito chiquito la drene toda, para después conseguir, gracias a Dios me quedó en medio de un cuadro blando seguramente, una muy buena superficie de apoyo, como para después levantar el tractor, como para lograr sacar la rueda, como para llevar a repararla. Vamos a ver. Lo que queda del día está perdido seguro, ¿eh? Con suerte mañana a la mañana vengo de la gomería con la rueda. O sea, que una rueda se gire, y por supuesto, el primer sospechoso de todo este problema va a ser el gomero, único dueño de medir las presiones de las ruedas. Yo voy al gomero y me acuerdo del gomero, de su mamá y de toda la familia y le echo la culpa. Gomero no es tonto, gomero sobreinfla. Porque si sobreinfla, ¿saben cuál es el problema?
y que yo me compré una rueda de las más anchas, de las más altas, para tener muy buena capacidad de tracción, pero sobreinflada después se comporta como el modelo más barato, el que estaba más abajo que vale menos. Como que me compré una rueda que no usa si yo pongo excesiva presión. Esa es una gran problemática que se resuelve convenciendo a la gente que tiene que poner la presión correcta, que luego la buscarán en tablas que hay al respecto, pero que de mi experiencia de campo, en Argentina, las ruedas de los tractores están sobreinfladas, en la grandísima mayoría de los casos, por este fenómeno antrópico que explico, de que como la responsabilidad se la pasan al gomero, y el gomero tonto no es, el gomero sobreinfla. Porque el sobreinflado en todo caso lo va a pagar el dueño del tractor gastando gasoil de más o teniendo menos capacidad de trabajo en el año. Pero al cabo de un año de trabajo, cuando se pasa la raya y la gente prolija, que saca la cuenta de cuánto trabajó, y capaz que uno se da cuenta que este año trabajó un poco menos, pero difícilmente lo relaciona a que la culpa que trabajó menos porque el gomero puso 5 libras de más en la rueda para cubrirse las espaldas. Ese es un problema que tenemos. Pero lo cierto, y el inicio de esto fue en que cuando yo tuve que cambiar las ruedas de un eje por aparte la del otro, o sea, cambié ruedas, póngale, del eje de atrás porque ya no daba más, se había gastado, ¿sí? Si yo no coloco la misma presión de inflado en los dos ejes, va a haber nuevamente un eje que tiene más diámetro que el otro. El resultado de eso es que como que una rueda está más gastada que la otra. Y ya saben que es que se va a sobrecalentar la transmisión por un avance cinemático que hemos inventado, que inventó el gomero al ponerle más presión a una rueda que otra, a un eje que otro, y hace entonces que haya un aumento de temperatura en toda la transmisión, que difícilmente se lo relaciona a cuestión de diámetro de rueda, como realmente es. Finalmente, lo importante aquí, fíjense ustedes que en este diseño, el palier, o sea, el semieje que va del diferencial hacia afuera, está libre. Ahí, en este lugar que estoy indicando, ahí puede colocarse una dual. Acá lo mismo, fíjense que aquí puede colocarse una dual. ¿Por qué? Porque el semieje queda libre y las duales cuando se colocan de la misma manera, la original que la gemela. ¿Sí? Eso se puede hacer porque los mandos finales están colocados proximalmente, son proximales, próximos ¿a quién? Al diferencial. El paquete es diferencial con mandos finales pegados. Lo vimos en una diapositiva anterior. Ya, ahí está. El palier libre y se puede anclar la dual de la misma forma. Palier libre, entonces las duales son independientes. Las dos se anclan de la misma manera. ¿Cuál es la ventaja? No necesito un aro separador, las ruedas quedan separadas entre sí y autolimpian bien, se pueden meter en una arrocera que van a autolimpiar, y se puede poner agua en las 4 ruedas de ese eje. ¿Por qué? Porque están ancladas de la misma manera. Allá está. Fíjense. Palier libre, ahí estamos. La dual se ancla ahí, fíjense acá abajo, ahí está el trámite de poner la dual, quedó solo la masa, pero la masa esa y la masa de la otra rueda están ancladas de la misma manera. De modo que las 4 ruedas tienen la misma estanqueidad. Las 4 ruedas se le puede colocar agua. Las 4 ruedas pueden hacer la misma fuerza. Y no hay necesidad de variar la presión, sino que va a ser la misma. Fíjense aquí a la derecha. Cuando el mando final está afuera, esa tremenda masa roja que se ve dentro de la rueda de este tractor, para colocar duales hay que colocar ese aro separador, ¿sí? Y entonces luego colocar espárragos, es decir, largos tornillos que en realidad no anclan al eje, sino que la rueda dual se ancla a la rueda que está unida al eje. Cuando eso ocurre, el fabricante nos va a decir que no pongamos agua en la dual. Nos van a disimular, nos van a dar vuelta, va a decir que lo necesita. La realidad es que no se anima a que coloquemos agua en la dual, cosa que es muy positiva, porque soy capaz de aumentar miles de kilos de peso sano, porque no va sobre el tractor, va sobre la rueda, a través del hidroinflado. O sea, la colocación o el mando final distal, como en este caso,
el mando final está en la punta del eje, tiene como desventaja que al colocar dual se coloca con espárragos y no puedo darle la misma responsabilidad de fuerza. En general nos van a aconsejar que no le pongamos agua y nos van a aconsejar que le pongamos 5 libras menos. Para que esto último, con 5 libras menos, tiene varios centímetros menos de diámetro. De modo que cuando el suelo está duro, el tractor no se hunde, la dual no está trabajando, queda como en el aire. ¿De acuerdo? Y solo va a trabajar cuando se hunde, pero cuando se hunde el suelo está blando. Y el suelo blando no va a tener una reacción que rompa los espárragos, porque al fin y al cabo, cuando el mando final es distal, ¿sí?, las duales se unen de una forma más precaria al tractor, que es a través de la propia rueda del tractor. Fíjense aquí, esto es raro, vamos a llamarlo, y esto se hace en función de lo que es CFT, tráfico controlado, buscando dejar huella. Esto es un rodado delantero de tracción que tiene un mando final distal, porque los ejes delanteros siempre son de mando finales distales, de los tractores de tracción asistida estoy hablando, pero en este caso no se usa aro separador, o si quieren, el aro separador es realmente pequeño y permite un buen autolimpiado. El problema del aro separador en los articulados es que cuando ese articulado va a trabajar en una rosera, generalmente se empacha, como dicen en el campo. Es decir, la rueda se llena de barro, no autolimpia, y queda como una sola y gigantesca rueda lisa, que no le da una buena prestación en una rosera. Articulado, con mando final distal, es decir, con aro separador y espárragos para poner la dual, no funciona. Si el mando final es proximal, queda el palier libre, permite la autolimpieza y sí funciona. Vamos a cortar este módulo y retomamos en el próximo.